Eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por permitirnos hoy reposar en ti, Padre. Yo sé que con tus brazos abiertos nos recibe, Padre. Trae aliento de vida, trae aliento de gracia, trae renovación, Padre. Pero también, Padre, en esta mañana yo te pido que nos enseñe tu palabra, Padre. Que esa palabra sea como una semilla sembrada en nuestro corazón, Padre, que produce fruto de justicia, Señor. Fruto para tu gloria, para tu honra, Padre. Gracias, Padre, por hacernos entender tus propósitos. Gracias, Padre, por tratarnos como hijos, como hijas, Señor. Y gracias porque podemos caminar seguros, Señor, bajo tu protección, bajo tu guía, Señor, bajo tu bondad infinita, Señor. Tú eres el amado de nuestro corazón, tú eres el aliento de vida, tú eres todo para nosotros, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno el poder estar juntos nuevamente hoy en este tiempo, en este espacio y poder aprender también y orar unos por otros. Gracias por las oraciones que hace por nosotros, por el respaldo al ministerio. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, mis amados. Quiero continuar la enseñanza que hemos venido trayendo estos días y sobre todo en el día de ayer. El poder comprender, y es el tema que estamos trayendo esta semana, los procesos de restauración de Dios que Dios hace para con cada uno de nosotros. A veces nos parece fácil decirle, Señor, restáuranos, pero Dios comienza a hacer un proceso en nosotros y he tomado un pasaje que es bastante difícil, pero que Dios nos habla en una forma clara. Inclusive hay partes de este pasaje tal vez los entendemos fácilmente y otros que nos es difícil comprender el actuar de Dios para nuestra vida. Permítame, voy a leer igual que ayer este pasaje de Jeremías 30:11, porque hay personas que quizás no nos escucharon el día de ayer, pero qué importante entenderlo. Jeremías capítulo 30, versículo 11 al 14 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque, versículo 12, así se ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Versículo 13 de Isaías 30, de Jeremías 30 dice: no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Y el versículo 14, y más adelante estaremos leyendo los otros 3 versículos hasta el 17, que es bien interesante de este pasaje. Versículo 14 de Jeremías 30 dice: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azotes de adversario cruel, a causa de la multitud de tus maldades y de la multitud de tus pecados. Es bien interesante, y ayer les decía que entrar en esos procesos de Dios con nuestra vida, no, a veces lo miramos como una reprensión de parte de Dios, como un Dios enojado con nosotros, cuando las expresiones que están en la Biblia es totalmente diferentes a ese concepto que nosotros tenemos. Porque Dios a sus hijos, y esta mañana he hecho bastante énfasis de que nos acerquemos a Dios, y hemos leído ahí en el Salmo capítulo 2, los versículos especialmente donde está hablando de ese decreto que Dios dice, que declara desde los cielos, que donde expresa: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nos acercamos a Él como hijos. Les decía que una de las primeras cosas que aprendí de Dios es justamente con lo que dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fue un aliento de vida cuando faltó mi padre, y me refugié en Él, y hasta el día de hoy, después de casi 50 años, Él ha sido mi padre para mí, mi compañero, mi ayuda,
el que me reprende, el que me corrige, el que me aconseja, y es maravilloso. Y por eso yo invito a cada persona que reconozca a Dios como Padre, aparte de ese Dios de amor, aparte de esa compañía. Inclusive más adelante podemos hablar de Dios o del Señor Jesucristo como amigo en nosotros, pero este pasaje es bien diciente, porque se manifiesta esa gracia infinita, ese amor del Señor. Y les decía, y hoy les recuerdo que muchas veces necesitamos ser restaurados a esa comunión o a ese propósito que Dios ha tenido con nosotros. He estado pensando, y algo que hace poco que estaba en Bucaramanga, algo que impactó mi vida, fue una palabra que en medio de las conferencias que estábamos recibiendo, y en algunos lugares donde compartimos, nos preocupamos tanto con el propósito de Dios, y me pareció tan interesante la forma como se definía últimamente ese propósito de Dios para nuestra vida, que el anhelo más grande de Dios como Padre es que nosotros reflejemos su imagen y semejanza, vivamos de acuerdo a sus principios, que al vernos a nosotros puedan ver mucho carácter de Dios a través de nuestra vida. Esa es la tarea, y creo que nos va a mantener bien ocupados, pero también al comprender ese propósito de Dios, es la base sobre la cual Dios comienza a corregirnos, a instruirnos y a dirigirnos en medio de todas las cosas. Por eso, abre el pasaje a partir del versículo 11, y reitero lo que ayer les compartía. Una de las cosas que más necesitamos es la seguridad de que Dios está con nosotros. Y qué bueno, mi hermano, y sigo insistiendo, qué importante que tú tengas una Biblia y compares lo que yo estoy leyendo, para que mirando la palabra nos demos cuenta que no estamos adulterándola, sino que lo que está escrito. Y empieza diciendo Dios a su pueblo, en este caso a Israel estaba hablando, pero también nos está diciendo a nosotros, y esa promesa que abre el versículo 11, yo estoy contigo para salvarte. Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano, mi hermana. Dios se ha propuesto hacer cosas en tu vida, y créame, por lo que he experimentado en Dios, por lo que dice la palabra, por los testimonios que he escuchado de multitud de gente acercándose a la presencia de Dios, Dios nunca te va a olvidar. Lo que te prometió, ten la plena seguridad que lo va a cumplir, así te duela, así tú trates de renunciar a aquello, a menos que lo niegue, Él va a seguir insistiendo en formarte. Hay tiempos que nos olvidamos de Él. Las ocupaciones, los problemas, las dificultades, la lucha, el no saber esperar, la impaciencia que tenemos muchas veces en nuestro corazón y nuestra vida nos desenfoca de los propósitos de Dios. Aún enfermedades que a veces tenemos que enfrentar en nuestra vida, decisiones equivocadas que hemos hecho, y a veces palabras malintencionadas de personas, inclusive de hombres o mujeres que supuestamente tienen a Dios, en lugar de traer paz a nuestro corazón o corrección con amor, nos desenfocan y nos alejan, y como si dependiera de ellos, no nos permiten disfrutar de las promesas de Dios. Pero qué hermosa es la palabra, y esto es lo que me enamora más de la presencia de Dios, del anhelo de la gracia infinita de caminar con Él, a pesar de todo lo que sucede en nuestra vida. Muchas de ellas son como corrección de Dios para que caminemos en su voluntad y en su propósito. Y es algo bien interesante cuando tú le dices al Señor, Señor, restáurame. Dios comienza abriendo el corazón y diciéndote, hijo, mire lo que va a pasar en tu vida. Lo voy a traducir de esta manera. Hija, hijo, lo que voy a hacer contigo, no vayas a pensar que ese tratamiento que te voy a dar es porque no te quiera. Al contrario, lo voy a hacer para salvarte, lo voy a hacer para ayudarte, lo voy a hacer para corregirte, lo voy a hacer para que te parezca más a lo que yo soy. Así empieza ese pasaje. Y aunque voy a tratar con las personas donde yo les llevé, en este caso lo está diciendo ahí en este versículo 30, en especial el pueblo de Israel, pero va a tener un especial cuidado. Dice, pero a ti.
El tratamiento de Dios para una persona que no conoce, ya llegará el tiempo de que Dios juzgará con justicia todas las naciones. El Salmo 2 creo que encaja perfectamente, que lo leíamos en el tiempo de oración, porque dice que cuando los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, voy a traducirlo así, se reúnen para hacer planes, para hacer proyectos, para actuar de acuerdo a la justicia del hombre, nunca va a ser correcta. Por eso Jeremías dice que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia, pero la justicia de Dios es bien recta y nos juzga de acuerdo a los principios y lo juzga con amor, de acuerdo a los propósitos que Él tiene con nosotros. Y qué hermoso lo que está diciendo en esta primera parte del versículo 11, dice, sino que te castigaré con justicia. Qué hermoso es poder entender y comprender esa presencia maravillosa de Dios, ese actuar de Dios en nuestra vida, esa dirección maravillosa que solamente Dios puede traer medicina, traer bondad, traer paz, traer misericordia sobre nuestro corazón, traer ese fruto de justicia a nuestra vida y saber que el Dios maravilloso es el que está a nuestro lado, el que nos sostiene, el que nos dirige y que va a tener siempre cuidado de nosotros. Pero qué interesante también lo que dice la última parte del versículo 11 de Jeremías 30. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Para mí viene la imagen de un padre o una madre donde el hijo ha cometido una falta muy grave y que sabe que debe corregirlo por esas actitudes, porque si lo deja sin corrección, cuando crezca más adelante, cuando sea mayor, qué difícil va a ser corregirlo. He conocido la disciplina que padres, especialmente no en este tiempo, muchos años atrás, cómo los padres corregían muchas veces a sus hijos. He oído testimonio de ellos al preguntarle por qué están firmes en la fe. Y en cierta ocasión un hermano ya adulto, ya mayor, decía, yo estoy en los caminos porque mi padre me mostró su amor, que cada vez que cometía una falta y de acuerdo a la falta, a sí mismo primero lo llamaba, lo sentaba en sus piernas, lo abrazaba, le expresaba el amor y le decía, hijo, hija, cuánto te amo, cuánto te quiero, tú eres mi hija preferida, pero te voy a corregir. Te voy a castigar inclusive, casi como está diciendo la palabra, pero lo voy a hacer no para destruirte, sino al contrario, por la falta que has cometido, que es lo que está diciendo esta porción de la palabra. Imagínate Dios haciendo eso contigo. Yo sé que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida son correcciones de Dios para que no nos apartemos del camino, para que nos afirmemos en su palabra, en su bondad. Cuando algo se arruina o se deteriora, es necesario hacerlo pasar por un proceso para poderlo arreglar y para poderlo restaurar. Por ejemplo, cuando un objeto cualquiera, puede ser de pintura, puede ser un mueble, puede ser una joya, inclusive un vehículo, se arruina o está deteriorado, requiere de la intervención de un proceso para ser restaurado. Y este experto invertirá su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo y dedicación para cumplir el propósito de restaurar aquello que se había arruinado o se había deteriorado. Pero cuando lo que está deteriorado, arruinado, no es un objeto, sino es una vida, la pregunta es, ¿quién mejor que Dios la podrá restaurar? Solamente el experto, solamente el que conoce. Tal vez si nosotros tratamos de aplicar la justicia de acuerdo a conocimiento, en lugar de edificar una vida la vamos a destruir. De ahí la importancia de ir al Señor y darnos cuenta, reconocer de que no estamos andando conforme a lo que Dios nos ha dicho y que nos hemos desviado muchas veces. Inclusive conozco de muchas personas muy amadas por el Señor que lo que hicieron fue volverse atrás y necesitan un proceso de restauración y una obra del Espíritu Santo en sus vidas para reconocer que algo han perdido, que algo les ha faltado, algo están haciendo mal, que la imagen de Dios realmente no se está reflejando en su corazón y en su vida. Hay un mensaje bien interesante cuando Dios le está hablando a la iglesia de
en la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, donde primero le está dando una alabanza, le habla al ángel, dice que de la iglesia de Éfeso, y hay un contenido que va muy de la mano con el proceso de restauración para la vida de cada uno de nosotros. Al partir del versículo 4, le coloca el dedo, voy a decirlo así, en la falta que ellos habían cometido. Y dice ahí el versículo 4, Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero qué bueno que cuando Dios, cuando somos sensibles a su voz, cuando estamos abiertos a Él, cuando estamos en comunión con Él, nos dice qué tenemos que hacer. A esta iglesia de Éfeso, que está escrita aquí en el libro de Apocalipsis, les da algunos detalles bien importantes que quiero resaltar. Y luego lo voy a comparar con los procesos que nosotros tenemos que hacer. Mira cómo dice, versículo 4. Y es el proceso para una restauración. Le dice a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, y es mi oración al Espíritu de Dios que traiga una convicción a nosotros. ¿Qué tanto hemos retrocedido? ¿Oramos igual que antes? ¿Buscamos de Dios igual que antes o aún más? ¿Será que nuestra oración es continua delante del Señor? ¿Será que le prestamos atención a lo que está escrito en la palabra? ¿Nos alimentamos del maná espiritual que es la palabra de Dios cada día? ¿Será que la prioridad número uno en nuestra vida es Dios? Es más, ¿será que realmente lo tenemos a Él como nuestro Señor o nuestro Salvador? Si miramos un poco a la iglesia de Éfeso, era una iglesia que trabajaba por amor al Señor. Es una de las alabanzas que Dios le da a esta iglesia. Pero el problema fue que comenzaron a servir a Dios, voy a interpretarlo y espero que sea entendido en la palabra que voy a utilizar, en una forma automática, en una forma rutinaria y perdieron lo principal, el objetivo, por qué hacían las cosas. Quizá muchas veces nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos, pero lo hacemos de acuerdo a un modelo equivocado, de acuerdo a nuestro concepto y no de acuerdo al llamado que Dios tiene para ellos. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios, de decirle, Dios, revélate a mi vida porque estamos moldeando vida. Aún nosotros como pastores estamos moldeando vidas y muchas veces he conocido a siervos y siervas de Dios que simplemente quieren colocar la voluntad como hombre sobre estas vidas, mas no la voluntad de Dios o la dirección de Dios y edificarlos conforme a los principios de Dios. Porque al final están buscando gloria de hombre y no buscando la gloria de Dios. Miren lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso. Tienes que reconocer qué áreas de tu vida, de dónde has caído, dónde estabas y a dónde estás ahora. Si hicieras hoy una evaluación, mi hermano, mi hermana, ¿avanzarías? ¿Te das cuenta que has avanzado, que has crecido? Que ahora tienes más revelación de Dios de la que tenía, la última semana, el último año, los últimos 5 años. O al contrario, has caído en una etapa de oscuridad donde ni siquiera te das cuenta dónde estás, ni siquiera, y aún duda mejor, de la presencia de Dios en tu vida. Cuando la Biblia nos dice, especialmente en el libro de Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A la iglesia de Éfeso le dice, mira por tanto de dónde has caído. Reconócela. ¿Has reconocido qué es lo que te falta? A veces nos quedamos en promesa. Sí, Señor, yo te prometo de hoy en adelante buscarte con todo mi corazón, con toda mi fuerza, Señor, de hoy en adelante. Y simplemente nos quedamos en promesas. A veces somos más prácticos y ya hemos endurecido más el corazón y llegamos a generalizar. Al fin y al cabo, Dios me conoce y sabe que yo no voy a cumplir muchas cosas. ¿Usted cree que eso es honra para Dios cuando hacemos esas peticiones o mejor esas promesas y a la final simplemente justificamos nuestros actos? Un hijo, una hija de Dios se conoce porque se esfuerza en buscar la presencia de Dios. Y tal vez van a tener que venir palabras, las mismas palabras que Dios le dijo a Josué, ahí en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento.
donde le expresó ante la tarea que Dios le había asignado y le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tal vez a veces digo yo, y en mi forma de hablar, necesitamos un empujoncito de parte de Dios. Un fortalecernos interiormente, darle un poco más de libertad de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, y reconocer cuánto hemos retrocedido, cuánto hemos cuánto nos hemos desviado de la palabra del Señor y cuánto nos hemos apartado de los principios que le ha establecido en nuestra vida. Podemos justificarlo de muchas maneras, por las ocupaciones. Tal vez hemos postergado los tiempos de Dios y simplemente el tiempo que tenemos que buscar de Dios lo negociamos por descanso para nosotros, cuando sabemos que el mejor descanso que hombre alguno, mujer alguna, tiene es estar en la presencia de Dios. A veces nos damos unas vacaciones, son buenas, pero si en esas vacaciones no está la presencia de Dios, si esas vacaciones es para un retiro espiritual, y cuando hablo retiro espiritual no estoy hablando de estar en la presencia del Señor, sino más bien para gozarnos en las cosas del mundo, creo que el enemigo nos está cogiendo ventaja y creo que el alma se está volviendo sedienta, no por las cosas de Dios, sino por las cosas del mundo. Eso es lo que necesitamos, que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a reconocer que no hemos sido fieles al Señor, que aunque como dice ahí en Jeremías capítulo 30, versículo 11, la promesa de Dios de estar con nosotros, tenemos que reconocer que nos hemos detenido. Algunos no han retrocedido, se han detenido. Ya no están creciendo conforme al propósito de Dios. Y vamos a tener que decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Para que Él crezca dentro de mí. Voy a tener que renunciar a muchas cosas que he tomado del mundo y que quizás me han costado mucho tenerla, pero he apartado de mi corazón al Señor. Vuelve en amistad con Él, le dicen a Job en uno de los pasajes. Y qué importante, mi hermano, es reconocer dónde estábamos y dónde estamos ahora. Sí nos hemos acercado, pero que no sea un concepto en nosotros, porque vamos a juzgar nosotros simplemente de acuerdo a nuestro concepto. ¿Qué tal que si vamos hoy a la presencia del Señor y le decimos, Señor, ¿qué tanto he retrocedido? ¿Cómo está mi relación contigo, Señor? A lo mejor yo mismo estoy siendo engañado de que me he acercado más a Él cuando simplemente he caído en una etapa de conformismo, de simplemente de creer que es obligación de Dios el cumplir las promesas que me ha dado, así yo no haga absolutamente nada. Pero yo quiero recordarte que Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Si es realmente por alguna cosa que se nos sale de nuestra mano, que Dios la conoce y por eso está diciendo en el libro, en este libro, que Él nos va a castigar con justicia. Él no se debe exceder como quizás nosotros cuando nos descontrolamos tratando de corregir a nuestros hijos, que dejamos llenarnos nuestro corazón de odio, de rabia, de resentimiento, sino que Dios lo va a hacer con justicia, como dice ahí la palabra. Y termino te dando un versículo que más adelante, un texto, una promesa mejor, que más adelante la vamos a ver en esta serie de estudios que quiero tratar, que quiero compartir contigo sobre los procesos de restauración de Dios para nuestra vida. Y es bien conocido lo que dice en el Salmo 32, versículo 8. Tómelo como una promesa en este día, Dios, para ti. Acuérdate que lo primero que Dios te dice, yo estoy contigo para salvarte. Salvarte de la ruina, salvarte de una eternidad sin Él. Pero también aquí en el versículo 8, como una promesa para ti, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vuelvo y repito este versículo, Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tómelo como una promesa de parte de Dios para ti. Y deje que Dios comience a procesar tu corazón y te ayude y le des permiso a Dios para tratar dentro de ti aquellas cosas que necesitan ser tratadas. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias por hablarnos, Señor?
Padre, ayúdanos a reconocer nuestra condición, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú como Padre amado tienes lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que solamente contigo podemos arreglar cosas, situaciones dentro de nuestro interior, Padre, que todavía no hemos solucionado. A lo mejor todavía seguimos cargando con rencores, con odios, Padre mío, con heridas que tú ya diste la palabra de sanarnos, Señor, pero que nosotros, igual que como lo dijo Jeremías, Señor, no admitimos curación, Señor. Pero hoy al estar en tu presencia y en este día, Señor, en medio de todos los quehaceres, de todos los trabajos, de todos los lugares donde vamos a estar, Señor, yo te pido que esa palabra maravillosa, Señor, traiga transformación, traiga vida a nuestro corazón, Padre. Que nos ayude, Señor. Te reconocemos como Padre. Señor, yo sé que necesito caminar contigo, tú con sabiduría, o como está diciendo esta palabra, Padre mío, con justicia, Señor, nos corregirá, nos dirigirá, Padre, y no permitirá, Señor, que nos perdamos, Señor, sino que enviará abundante salvación sobre nosotros, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por este día, gracias por cada vida, Señor, y gracias porque en tu amor y en tu paz nos sostenemos siempre, Padre. Diríjanos, Padre mío, en todas las cosas. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano, mi hermana. Abre tu corazón al Señor y deja que Él obre en ti. Le habló su pastor Islán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.